voy a usar directamente un PDF nomás, entonces evitamos cualquier cuestión de... Sí. Que el PowerPoint no nos ayude. Bueno. Estamos con la mitad más o menos de los alumnos hasta ahora. Ya se van a sumar. Sí, la mitad, sí, 70 ahí. Esperamos un ratito más y arrancamos, ya que no podemos grabar. A ver. Arrancamos y 5 en todo caso. Dale, dale. Yo voy a buscar agua, así tomo agua, así no se te seca la garganta vos. Ya me traje una botellita de 1 litro, no hace cosa que me agarré prevenido. No, ya vamos a arrancar y 5 la clase, como todavía faltan, por lo menos de acuerdo a la inscripción por el sistema, tenemos menos alumnos todavía, entonces vamos a esperar que se conecten algunos más. Bueno, por lo pronto ya vamos a iniciar con la clase de hoy. Lo que vamos a ver son conceptos relacionados al medio ambiente y de alguna manera cómo esto repercute en las actividades industriales, ¿sí? Algunos conceptos que tienen que ver con el desarrollo sustentable, también la normativa y por ahí, digamos, visiones que pueden darle un poco
relacionados a algunas actividades, tanto de servicios como de la misma industria, teniendo en cuenta algunas cuestiones que hacen al área de medio ambiente. ¿Sí? Bueno, para iniciar, planteamos puntualmente algunos conceptos que lo pueden encontrar también, digamos, desarrollados en otras páginas, inclusive van a encontrar cuestiones en lo que hace a la normativa, digamos, y la cuestión ambiental en la República Argentina. Por un lado tenemos conceptos de la Real Academia de la Lengua como elemento al que vive o se mueve una persona, animal o cosa, o conjunto de circunstancias físicas, culturales, económicas, sociales que rodean a las personas y a los seres vivos. Y otro autor lo que plantea es el entorno vital, o sea, el conjunto de factores abióticos y factores bióticos que interactúan entre sí con el individuo y con la comunidad en que vive, determinando su forma, carácter, comportamiento y supervivencia. Y como supervivencia justamente el poder continuar desarrollándose, digamos, tanto los animales y las plantas como el ser humano. En lo que hace al ambiente en sí mismo, encontramos el ambiente natural como el ambiente en el que se desarrolla el fenómeno de la vida y la actividad humana, pero que está constituido por los componentes físicos, químicos y biológicos. ¿Me escuchan bien? ¿Hasta acá vamos bien o tienen alguna dificultad? Hay una interferencia, mucho ruido, no sé de qué. Vemos por ahí, a ver. ¿Se me escucha mejor? Ahora sí. Probablemente el cable entonces, del micrófono. Puede ser. Bueno, en cuanto a lo que hace el ambiente natural, justamente lo que comentaba es que el funcionamiento como ambiente natural, aquel que no fue alterado por el ser humano, y tiene que ver justamente con los bosques, las reservas naturales, los parques nacionales, que justamente lo que se trata es que se desarrolle una actividad humana, pero que no haya interferencia o que sea la mínima interferencia posible en ese ambiente. Y el ambiente social humano, que incluye justamente al hombre y las actividades, que aquí sí vemos una alteración del ambiente natural y que esas transformaciones y esos cambios, en la mayoría de los casos, justamente al desarrollarse, digamos, e emplazarse los seres humanos en esos ambientes, ya no se recupera como era originalmente. Se denominan recursos naturales a aquellos materiales o productos que proporciona naturalmente la Tierra, y justamente el hombre, con su capacidad racional, tiene la posibilidad de utilizarlos y manejarlos para obtener ciertas ventajas, tanto económicas, para el desarrollo económico puntualmente, justamente hacia el desarrollo de la calidad de vida del ser humano. Y está justamente la función del hombre en su necesidad para poder aprovecharlos para su subsistencia y su crecimiento. ¿Sí? No se te escucha casi nada. Dentro de lo que Néstor, puede ser que esté fallando el cable. Sí, Leandro. Sí, se te está cortando ahí. Voy a revisar un poco el micrófono en cuanto a ver si es una administración del Windows que... Si no, pasame si querés la... A ver, ahí se escucha mejor. Sí, el micrófono. ¿Vos estás en laboratorio? Sí, yo creo que es el volumen del Windows que hace que justamente cambie ahí. Depende cómo habla, a veces lo baja, a veces lo sube. ¿Y el micrófono directamente de la PC o de la Note? A ver, desconectándolo del cable. ¿Se escucha mejor? Por ahora sí. Bueno, lo dejamos en todo caso sin el... Bueno, vuelvo a compartir desde donde estábamos.
Bueno, en lo que hace justamente los factores ambientales, que son parte de los recursos naturales, que están justamente en el ambiente y que interactúan entre sí para el desarrollo de la vida. Dentro de estos factores ambientales encontramos a los componentes ambientales que son los que justamente generan esta interacción, que serían principalmente el agua, el aire, el suelo, el comportamiento del clima, la actividad del hombre, la flora y la fauna, las características del paisaje que hacen esta interacción, los bienes materiales y la calidad de vida como patrimonio cultural. Esto ya puntualmente ya desarrollado por el ser humano. Ahora, estos factores ambientales tienen una condición que es su función de agotabilidad y tienen un valor determinado. Muchas veces cuando el recurso en su cantidad puede ser considerado, digamos, excesivo o que está disponible en mayor cantidad, por supuesto que por ahí su valor económico va a ser menor, pero no garantiza justamente qué calidad de recurso tenga, el tiempo de disponibilidad que yo pueda llegar a tenerlo para poder acceder, el espacio que ocupa y la viabilidad de ser utilizado. Muchas veces justamente el acceso a esos recursos es algo que se encuentra limitado normalmente. Por ejemplo, el caso del agua, si bien el agua total del planeta, solo una pequeña parte, ¿sí?, muy inferior al 3% es agua dulce, y lo que es accesible de esa agua dulce, contando lo que sean aguas subterráneas, que son inaccesibles, justamente la viabilidad de acceder a ese recurso, así como el agua de los glaciares, que justamente es una reserva de agua dulce que se trata y se tiende a proteger, solamente el 0,4% de esa cantidad está disponible. Y ahí justamente está en la posibilidad de acceder a ese recurso y la calidad de ese recurso. Que justamente al protegerlo tiene que ver también con la posibilidad de no contaminarlo y que justamente se conserve bajo las condiciones en que la naturaleza lo dispone. Ahí pueden ver las fuentes y pueden ver el volumen, prácticamente por los estudios que vienen manejando, que es lo que estaría disponible para el uso y consumo generalmente de los seres humanos. Por supuesto que hay que entender también de esto que hay un ciclo natural del agua y que esta accesibilidad puede variar. Así como vimos, por ejemplo, lo que ha pasado con el río Paraná, este ciclo natural se vio afectado justamente por los cambios en el clima. ¿Me siguen hasta acá? Sí, Néstor, ¿va bien ahí? Sí, bueno. Sí. Dentro de lo que hace estos factores ambientales y componentes ambientales, los consideramos como bienes naturales y servicios naturales, y clasificados de la siguiente manera dentro de lo que es el concepto de recursos naturales. Como renovables, ¿sí?, que debemos tener cuidado justamente al tener el manejo sobre ellos, sean plantas, animales, el agua, el suelo, ¿sí?, que se pueda regenerar y reconstituir. En el caso de los no renovables, sí, sabemos que en el caso de los minerales, los metales, petróleo, el gas natural y hasta inclusive las aguas subterráneas se consideran como no renovables porque, no sé, por un lado, digamos, hay el petróleo y el gas, por ejemplo, sabemos de que una vez que se extrae, la posibilidad de recuperación en el tiempo es muchísimo más larga en millones de años, que no la vamos a poder restituir en comparación con el recurso renovable que se extrae, se protege, se trata de sostener, en el tiempo puede llegar a poder reponerse en igualdad de tiempo que se extrae. En el caso de las aguas subterráneas, se desconoce justamente en estudios la posibilidad de su renovación y reconstitución nuevamente, digamos, y que pueda ser sostenida en el tiempo. Y en el caso de los recursos inagotables, sí considera la luz del sol, el movimiento de las olas, ¿sí?, que está relacionado justamente al sol, y el viento también, ¿sí?, el cambio justamente de la temperatura ambiente a través de los rayos solares hace que se tengan estos movimientos y a su vez como recursos. Desde que esto también lo vimos en sociedad, o sea, el crecimiento poblacional y el cambio que tuvo la humanidad, ¿sí?, como historia ambiental, en los principios de la humanidad teníamos una sociedad nómada, ¿sí?, que se trasladaba, la revolución agrícola, donde empezaron los primeros emplazamientos urbanos,
la Edad Media, donde ya se entraba a construir no solamente infraestructura, sino que puentes, se generaron caminos, hubo una mayor uso, digamos, un mayor uso de los recursos. La revolución industrial y lo que hoy consideramos ya siglo XX y siglo XXI relaciona a eso. Justamente lo que hablamos ahí, el principio de la humanidad, el impacto ambiental era mínimo, ¿sí? Solamente se planteaba el uso del fuego, ¿sí? La sociedad se iba moviendo. En la revolución agrícola ya pues, se tomaban animales para criar, para el consumo doméstico, ¿sí? El uso de la fuerza a través de animales para poder labrar la tierra, para poder trasladar lo que sean, digamos, recursos naturales como la tala de árboles. La división del trabajo en la cual las personas ya iban tomando un rol dentro de esa actividad y a su vez empezando a emplazarse como primera revolución humana. Ya en la Edad Media, como les comentaba anteriormente, ya ese cambio histórico en las condiciones de vida, se plantea una menor recuperación del ecosistema y justamente en lo que hacía más cercano al emplazamiento justamente de las personas, empezó a haber una deforestación masiva en sus alrededores y como consecuencia de la constitución propiamente dicha de las sociedades urbanas, empezaron a haber epidemias justamente por el propio manejo, digamos, de la calidad de vida de las personas. Posteriormente, ya en la revolución industrial, se pudo acceder a otros recursos naturales como los combustibles sólidos, a través del carbón mineral, posteriormente también el petróleo. Hubo la posibilidad justamente de crecimiento de la calidad de vida también de la población y la urbanización. Este desarrollo tecnológico a través de nuevos procesos industriales, la generación de vapor, la máquina de hilar, los nuevos sistemas de cultivos, el sistema de rotación, la maquinaria y todo lo que hace herramientas para justamente avanzar en el desarrollo humano. También como consecuencia de esto empezaron a ver los primeros focos de contaminación ambiental. Por un lado era el tema de las epidemias, por el mismo contacto entre las personas y todo lo que hace justamente el manejo de los residuos que se projetaban a través de la actividad humana. Y esa contaminación ambiental empezó a determinar justamente el desarrollo tecnológico, pero como problema ambiental originado a través de eso. Acá lo que podemos ver en dos imágenes es el consumo de energía de máquina a medida que fue pasando el tiempo. Empezamos a tomar desde el año 1800 y hasta prácticamente fines del siglo XX, cómo cambió, digamos, la actividad humana, la actividad animal y transformándose a la energía de máquina. ¿Sí? Así también la posibilidad de extraer dentro de los recursos naturales a distintos tipos de combustibles, sea el carbón mineral, petróleo, gas, entre otros. ¿Sí? Acá tienen otro ejemplo, planteando puntualmente cómo cambió el consumo a lo largo del tiempo, también por el desarrollo tecnológico, por la mejora de la calidad de vida, por el transporte y demás, en el caso justamente de petróleo y gas natural, bajando un poco lo que hace al consumo de cobre como combustible. No quiere decir que el carbón, no quiere decir que el carbón en sí no se está utilizando, por ejemplo, para la elaboración de hierro y de acero. Cambió un poco el uso como combustible, pero con otros tipos. Aparece la energía nuclear, aparece la biomasa, las energías eléctricas y las energías renovables a través de celdas solares. Toda esta industrialización que se fue desarrollando a través del tiempo tiene por un lado impactos internos y por otro impactos externos. Internos hacia adentro tiene que ver con las condiciones de higiene y seguridad para el desarrollo de esta actividad industrial. El crecimiento económico no solo de los operarios, digamos, o de las personas que se van capacitando para este desarrollo industrial, y en algunos casos, digamos, pasa de una baja remuneración, dependiendo de las condiciones laborales, a tener mejores condiciones a lo largo del tiempo. Y la provocación justamente por las condiciones de higiene y seguridad, dependiendo del tipo de actividad, de enfermedades profesionales,
si bien cambia y mejora la calidad de vida, porque te permite tener otras condiciones sociales, también hay que tener en cuenta esos impactos. Desde lo que hace el impacto externo, ¿sí? Las consecuencias que se generan hacia el medio ambiente. Por un lado, las cuestiones directas, que tienen que ver con la emisión de sustancias tóxicas, la posible contaminación térmica del aire, las condiciones de contaminación del suelo a través de, por ejemplo, los combustibles o lubricantes, la contaminación del agua, la lluvia ácida a través justamente de combinaciones de agentes químicos que se encuentran vaporizados en el aire, y todo esto va a depender también del tipo de actividad industrial. Residuos no reciclables, como el caso de los radioactivos, y acá por una cuestión puntual, es el tema del ruido que sale hacia afuera y que puede afectar, por ejemplo, al desarrollo de los animales, de los insectos, de las aves. Puede generarse también sobre las personas, pero tiene que tenerse en cuenta muchas veces que ese ruido tiene que estar prácticamente la industria pegada a las vidas. Que mucho tiene que ver también con el emplazamiento de la actividad industrial o en su efecto de las personas que tal vez por una cuestión económica acceden a propiedades que las consideran para uso domiciliario, pero están emplazados en una zona que son de carácter industrial. Si ustedes buscan, digamos, en muchos municipios viene sucediendo. Y en el caso de los impactos indirectos, que no se ven por ahí a simple vista, pero que tienen que ver con el uso irracional de la energía y con el también de la materia prima. Y para algunas actividades, por ejemplo, el consumo excesivo de agua. Como les comentaba al principio, otro concepto que aparece recientemente, con menor cantidad de años, ya a finales del siglo XX, que es el concepto de desarrollo sustentable, en el cual él plantea que a través de ese desarrollo se permite alcanzar las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para alcanzar sus propias necesidades. Si bien las necesidades van cambiando de la gente, o la demanda social, o la demanda económica inclusive, digamos, las necesidades de impacto de productos, cada vez se van utilizando mayor cantidad de recursos. Y bueno, ustedes ya habrán escuchado en algún momento que al ritmo que venimos, hay países que han consumido mucho más rápidamente los recursos que tienen disponibles en lo que hace a la actividad que podrían llegar a desarrollar en una. Su desarrollo está consumiendo por encima de lo que pueden llegar a regenerar dentro de lo que es la recuperación propia del ecosistema y de los recursos naturales. Entonces, a nivel general el mundo ya pasada la mitad del año ahora, ya hemos consumido lo que deberíamos haber consumido en todo el año presente. Entonces, lo que estamos generando es justamente limitar la posibilidad de que las siguientes generaciones puedan tener también la capacidad de cubrir sus necesidades. Entonces, ahí hay que buscar justamente una coexistencia de forma racional entre el ser humano y el medio ambiente para que el ser humano alcance niveles de educación, de salud, de cultura, niveles de ingresos, la libertad que puedan tener por parte de la población en cuanto al también el uso y consumo de los recursos que puedan tener. Y en el caso del medio ambiente, de que siga siendo un medio ambiente sano, que exista y se sostenga la disponibilidad de recursos naturales, que se garantice su uso a lo largo del tiempo para justamente posibilitar el desarrollo de los sistemas. Dentro de lo que hace a este concepto, podemos ver lo que se denomina el método de las tres esferas, en el cual, si lo vemos para tiempo atrás, lo que se buscaba era un bienestar social y un desarrollo productivo. Y ese desarrollo productivo, lo que hoy se plantea justamente que haya una eficacia y una equidad en el uso para cubrir ese bienestar social. Ahora, para el desarrollo productivo, uno tenía justamente una integridad con el área ecológica, no solamente por el uso de recursos, sino no contaminar para que justamente los recursos que están o que fueron extraídos en algún momento puedan ser regenerados. Y ahí entra justamente el aprovechar
para una productividad sostenida y un equilibrio con el ecosistema. Ahora, este impacto tiene que estar relacionado también con el desarrollo del bienestar social, que como lo veíamos, si no hay un ambiente natural, que el ambiente sea un ambiente ya combinado con las personas, tengamos justamente esa habilidad para mantener un equilibrio con el ecosistema, que no lo dañemos en forma individual, que en algún momento se transforma en una cuestión colectiva. Por ejemplo, por el manejo de los residuos urbanos. Es una condición que por ahí, digamos, lo que más lo vemos cotidianamente. Ahora, el equilibrio entre los tres subsistemas, lo que se busca justamente es el desarrollo sustentable. Algunos requisitos que se plantean para ese desarrollo sustentable es que no se empobrezcan una parte de la población para poder solamente enriquecer a otros. Y si lo vemos desde ese punto de vista, o sea, las condiciones económicas a lo largo del tiempo han hecho de que se hayan generado, por supuesto, grandes empresas que puedan tener la posibilidad de inversión, de acceso a maquinaria para utilizar esos recursos y como consecuencia también tienen un mayor poder económico sobre la posibilidad de acceder a una persona individual tal vez de las mismas condiciones de extracción de los recursos. No degradar la diversidad y la productividad biológica, o sea, evitar justamente que el deterioro no permita recuperar al ecosistema, ¿sí? Que los procesos ecológicos y los sistemas vitales, por ejemplo, a través de la rotación de cultivos, permita volver a regenerar no solamente los nutrientes del suelo, sino que pueda haber una vegetación que no necesariamente sea producto exclusivamente de consumo humano. Y por último, sería aumentar la capacidad de responder al cambio y mantener e incrementar las adaptaciones autodeterminadas. Los cambios de producción, la generación de nuevos productos, por ejemplo, lo que hablamos, una cosa es la extracción a través de una actividad primaria y después darle el valor agregado a través de una industria secundaria o una industria terciaria. ¿Sí? Acá vemos justamente lo que sucede y que continúa sucediendo. La capacidad económica para el uso y también haber aprovechado esos recursos en algún momento, el 20% más rico del mundo son los que tienen esa capacidad total del dinero que se maneja. Y justamente una pequeña parte, que es la más pobre, la que menos ingresos totales tiene. Siempre se trata de buscar eso, pero que a su vez toda la actividad que se desarrolla a través de ese poder económico de manejar los recursos, que también se traslada en beneficio de las sociedades que tienen menor posibilidad de acceso. Acá vemos algo que es un impacto ecológico, que como lo pueden conocer o lo habrán escuchado en algún momento, todo lo que era el bosque atlántico, en imágenes de lo que es el río Paraná, o sea, lo que era el cauce natural del río Paraná y sus afluentes. Fíjense cómo fue cambiando, ¿sí? La gran explotación que se dio tanto en Brasil principalmente y después en Paraguay, y hoy prácticamente que lo que queda dentro de este bosque es la zona centro y norte de la provincia de Misiones, ¿sí? Y prácticamente, digamos, se trata de conservar lo que es el área verde, digamos, dentro de la provincia. O sea, un bosque nativo que se siga regenerando, no solo en la flora, sino en la fauna. Que Brasil le va a costar muchísimo a pesar de la construcción de la represa, digamos, para poder obtener energía hidroeléctrica, pero que también esta deforestación se vino gestando mucho antes de alcanzar a desarrollar, por ejemplo, ese emprendimiento. En cuanto a lo que hace a los contaminantes ambientales, ¿sí? Lo que podemos encontrar como definiciones, ¿sí? A cualquier agente o combinación de agentes de acuerdo a las condiciones del lugar, forma y concentraciones en las cuales se puedan encontrar. Por un lado, contaminantes primarios, que son perjudiciales, pero que actúan en forma directa sobre el medio ambiente, ¿sí? Algún derrame de combustible, como les comentaba, derrame de aceite hidráulico probablemente, por ahí en las maquinarias, tanto viales como las que se utilizan en la forestación. Materiales particulados que puedan darse por ejemplo, la quema a través de calderas o
de hornos, ¿sí? Que nos queman al aire libre. Después, justamente, la relación que existe entre esos contaminantes primarios y combinaciones entre ellos, que son compuestos ya secundarios, que aparecen justamente como consecuencia de transformaciones químicas y fotoquímicas de aquellos componentes primarios. Por ejemplo, el tema de la lluvia de ácido, ¿sí? Que se pueda transformar, por ejemplo, en ácido sulfúrico, y eso puede dañar justamente toda una zona de techo dentro del ejido urbano. Para otro tipo de clasificación tenemos una contaminación puntual, ¿sí? Cuando uno conoce justamente el foco de donde se está generando ese tipo de contaminación, uno lo puede observar, por ejemplo, el vertido de efluente, por ejemplo, de cloacas, de darse el caso, que puede darse por una cuestión de rotura tal vez de tubería, o que de algún domicilio no tengan condiciones adecuadas para su tratamiento dentro del domicilio, digamos, a través del objeto, y que pueda generarse que eso se derrame hacia afuera. Por ahí, digamos, lo que hace la actividad industrial, tenemos justamente una contaminación térmica, que puede darse justamente por el calor, a través de las chimeneas o a través de la quema a cielo abierto de algunos residuos, y contaminaciones acústicas que justamente superen el límite constructivo de esa empresa. Y lo que hace una contaminación difusa, que no tienen un ejemplo concreto, ¿sí? Se hace a la distribución a través del aire, por ejemplo, y ahí lo que vemos justamente el escape de automóviles o la contaminación del río, por ejemplo, a través de algunos fuentes que puedan ser vertidos directamente en este cauce o en los arroyos que podemos encontrar acá dentro de la ciudad. Acá lo que tenemos, por ejemplo, dentro de las actividades industriales, la industria papelera, sabemos que utilizan químicos para el desarrollo justamente de su actividad, para disolver o poder desarmar la fibra de madera, y utilizan esta agua. Generalmente, digamos, lo que se busca es un lugar donde tengan acceso a esa agua, que se hace justamente un tratamiento, probablemente para el posterior, digamos, uso, o reciclado en todo caso, una vez que pasa el proceso, pero que el nivel de consumo que se utiliza es bastante importante. Puntualmente, esta papelera emplazada en Frei Bento, que trajo muchísimos problemas, justamente, digamos, lo que hace a la sociedad, o sea, y el mayor reclamo que hubo puntualmente en la zona de Entre Ríos por la contaminación y el impacto que eso podía tener en la actividad turística que tenía la zona. Puntualmente por los desechos que se tienen estudios que muchas de estas empresas hacen justamente el vertido sobre las cauces de los ríos. Disculpe, ¿será que puede volver a repetir qué tipo de contaminación producen las papeleras? No escuché bien. Y en este caso la contaminación es difusa, porque uno, o sea, si bien sabe el origen, ¿sí? Cuando puede haber un vertido, pero no está claro, digamos, cuánto es lo que ellos pueden llegar a contaminar dentro del agua. Se supone que para hacerlo tienen que tener un nivel mínimo, ¿sí? Que tiene que estar controlado y justamente evaluado y permanentemente monitoreado por el Estado, para que esto esté dentro de los valores naturales y que no afecte, por ejemplo, el ecosistema, que no dañen ni las plantas acuáticas ni a los peces, ¿sí? Pero la contaminación es un origen puntual porque se sabe de dónde sale, pero el impacto es difuso, ¿sí? Que quede claro esa diferencia. Acá nosotros conocemos, pero en otras situaciones no la sabemos. Por ejemplo, el escape de automóviles, que eso puede variar dependiendo de las condiciones de cada vehículo, ¿no? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, por ahí, o sea, se un poco cortado, pero más o menos se entendió lo que explicó. Gracias. Bien, vale. Bueno, lo que tenemos en Argentina, en la zona cordillerana, ¿sí? Tanto en Catamarca como en San Juan, por un lado, en la mina Veladero, en San Juan, que está cerca de los glaciares que se permanecen puntualmente en la zona cordillerana, lo que
Fue recientemente, digamos, ya conocido, digamos, el derrame en varios de los ríos de la zona cordillerana ahí, en esa provincia, que justamente derramaron cianuro. Concentraciones importantes porque contaminaron al menos 4 ríos de esa zona, perjudicando puntualmente a gran cantidad de poblaciones pequeñas que estaban emplazadas, digamos, en cercanía de esta. Y bien, esto tiene que ver, la Barrick Gold, si mal no recuerdo, era una empresa canadiense, que bueno, justamente lo que se busca ahí es la extracción de plata y oro. Y dadas las condiciones, mucho de lo que es el movimiento minero dentro de la zona genera también recursos para el Estado. Entonces, esta actividad de extracción también muchas veces se juega un papel del impacto social que puede generarse el cierre de este tipo de emprendimiento. Sabiendo que por ahí tiene una vida útil o un aprovechamiento para extraer estos minerales que va a extenderse mucho más en el tiempo. Lamentablemente, lo que viene sucediendo muchas veces en estos casos es que se termina llegando simplemente a una multa, ¿sí? Una multa económica, pero que no hace un resarcimiento del daño ambiental que han generado, y que justamente, digamos, generen las condiciones para que eso no vuelva a suceder. Y puntualmente, en este caso, creo que fue la 4ª vez, la última vez que ha sucedido, por tanto fue la 4ª, y por normativas nacionales deberían ser no más de 3 sanciones a lo largo del emplazamiento justamente de este tipo de actividades. Con más razón, en zonas donde el agua escasea, que justamente es un recurso que no está disponible en gran cantidad, y el volumen que es necesario utilizar para poder separar del suelo estos minerales a través de estos componentes químicos es muy alto, muy grande, y justamente tiene que tener el cuidado y tratamiento acorde para realizarlo. También, bueno, tenemos otra minera que no ha tenido en igualdad de condiciones este tipo de problemas, pero que también se realiza justamente la extracción de cobre, oro y molibdeno, que están en Catamarca, que en este caso sí hay un control capaz visto, digamos, al menos socialmente, que es un control más importante tanto del Estado nacional como del Estado provincial a través de las universidades, porque hay bastante interacción justamente entre la Universidad de Catamarca, el Estado nacional y la empresa que opera. Entonces, el seguimiento y el control se puede observar de una manera diferente. Pero también justamente implica el recurso del uso de agua en gran cantidad en lugares donde realmente escasea el agua potable. ¿Y a qué se deben esos fallos o déficits en ese tipo de trabajos? Porque se supone que hay ingenieros o profesionales en el tema que están a cargo de eso. ¿Y por qué hay tantos fallos en esas industrias? Lo que ellos tienen justamente es una recuperación del agua, ¿sí? Para poder volver a utilizar dentro del sistema. Cuando ellos liberan a través de ese tratamiento con agua y químicos, hay una parte que es simplemente suelo, que eso lo que se hacen son sistemas de decantación y se vuelve a reaprovechar el agua. Ahora, muchos de estos sistemas lo están utilizando a través de no necesariamente infraestructuras totalmente cerradas, sino que lo utiliza justamente parte de ese suelo que no se utiliza para armar los lugares de acopio del agua. Entonces, si no tienen control de las barreras que se generan justamente por eso, puede generarse ese derrame. O sea, se genera una luz y a su vez, bueno, el derramamiento completo, y como consecuencia va a los cauces de agua que están cerca. Y justamente, si mal no recuerdo, Veladero arrancó en la década del 90, 93 o 94, que se empezó justamente a hacer la extracción ahí. Obviamente que en el primer momento, digamos, no tuvieron ese tipo de inconvenientes, pero justamente se le hace difícil controlar y más en los volúmenes. En este momento no me acuerdo exactamente el volumen de agua, pero estamos hablando de millones de litros por día. En 24 horas, tranquilamente estamos hablando de 2 millones de litros o más de agua. Entonces, el control es importante que tenga que tenerse por ese tema.
pero es muy difícil si uno no tiene sistema de detección de que pueda haber, por ejemplo, movimiento del suelo donde se está realizando justamente el acopio del agua. Bueno, por otro lado, lo que, bueno, normalmente nosotros sí ya estamos más en conocimiento, que es el tema de los residuos sólidos urbanos, que ahí entra no solamente las actividades solamente domiciliarias, sino las actividades comerciales y las actividades de servicio, por ejemplo, servicio de mantenimiento, servicio de limpieza, las condiciones justamente de lo que son residuos urbanos, pero que tienen una clasificación especial, que son la parte sanitaria de hospitales y clínicas, que eso lo vamos a ver ahora un poco más adelante. La limpieza de todo lo que sea la zona urbana, ¿sí? La actividad propia del municipio, ¿sí? La limpieza de las veredas, la limpieza de plazoletas, las zonas verdes, los parques recreativos. El abandono por ahí que pueda darse, no tanto en el ejido urbano tan visiblemente, pero sí lo podemos ver en las zonas menos urbanizadas, en los alrededores, del abandono de animales muertos, o tirar muebles, tirar electrodomésticos, partes de vehículos, partes de actividades como es de construcción, actividades industriales. Y después sí, lo que hay que tener en cuenta, algunos residuos que son tóxicos o peligrosos que tienen que ver, que son generados inclusive por la actividad domiciliaria. Ahí entran justamente estos residuos municipales especiales que tienen un impacto particular, por ejemplo los envases de aerosol, todo lo que sea los envases de productos de limpieza o de la ropa, los medicamentos y las pilas, todo lo que sea solventes, pinceles, pintura, aceite de motor, todo lo que es mantenimiento, automotrices, inclusive lo que sea paños, mal llamado para el trapo, digamos, que se utilizan justamente para la limpieza de las piezas. Muchas veces vamos a encontrar de que la limpieza la hacen y queda, digamos, justamente el aceite y el uso o las espumas generalmente de lo que se utiliza para la limpieza de los motores, eso tiene que tener un tratamiento y entra dentro de lo que son los residuos pequeños. En cuanto a lo que hace al tratamiento general de lo que son residuos sólidos urbanos, los que generalmente, digamos, se producen en las actividades básicamente domiciliarias, el tratamiento que se le dio justamente a través de los rellenos sanitarios, la provincia para el año ya 2016 ya estaba en igualdad de condiciones que la capital federal. En esto, digamos, tenemos dos lugares, que en Garuapé y en Fachinal, que donde justamente, digamos, están dos emplazamientos para la zona centro y sur y para la zona norte de la provincia, ¿sí? Pero que todo el acopio de los residuos generados en todos los municipios se traslada exclusivamente a estos dos lugares para su deposición final. Algo que se vino gestando en algunos municipios, por ejemplo en el caso de Apóstoles, que sí lo llevaron a la práctica, es la clasificación de ciertos residuos en origen, ¿sí? La clasificación de los residuos que se pueden descomponer como húmedos, que eso ya va por otro lado, pero que se traslada justamente a lo que es Fachinal, menos por la zona, digamos, en Apóstoles, obviamente. Y después la clasificación de lo que sean orgánicos e inorgánicos. En el caso de orgánicos puede utilizarse, por ejemplo, todo lo que sea residuos de alimentos, o sea, de verduras, de frutas. Y en el caso de los inorgánicos sí entraría papel, plástico, bolsas, distintos recipientes, inclusive los utilizados en lo que hace a elementos de limpieza. Se planteó justamente la concientización en cuanto a esta clasificación, no solamente en domicilio, sino a través de contenedores. El municipio de Verá estuvo avanzando un poco en ese sentido hasta antes de la situación de pandemia. Pueden haber visto que en algunos lugares se han marcado, delimitado para poder colocar algunos contenedores, que lo que justamente se buscaba como mínimo era el caso del vidrio, del plástico y del papel. En un primer momento lo que más se planteaba el tema de las botellas plásticas, que justamente tienen una posibilidad de degradación mucho más larga en el tiempo. ¿Qué buscaron con esos alcances del municipio de Apóstoles?
la toma de conciencia en cuestiones ambientales para la población, erradicar los basurales a cielo abierto, recuperar y reutilizar en lo posible. La reutilización generalmente no la estamos haciendo acá en la provincia, pero que a través de su recuperación pueda ser reutilizado. El reciclado y la revalorización es volver a elaborar, digamos, otros productos que tal vez, por ejemplo, en el caso de las botellas, no necesariamente sea justamente para el envasado de animales. Y también justamente dar sostenimiento al funcionamiento de un sistema de gestión ambiental para el mundo. Ingeniero, Sí. creo que usted hace un rato el de la lista que estaban con los porcentajes, que mencionó, marcaba el 100%. Ese yo no llegué a entender, ¿significaba que se tiene un control sobre el 100% del residuo? Del residuo que se recolecta a través del municipio. Voy a volver. Claro, y por ejemplo, las provincias, por ejemplo, que mostraba que tenían, por ejemplo, como Catamarca, Jujuy, que tenían nulo o incluso valores, ¿eso qué significaría? Que no estaban implementando este sistema de relleno sanitario. A ver, antes que esto se implemente, ¿qué es lo que sucedía normalmente? Una propiedad fiscal del Estado se llevaba y se trasladaba al basural municipal denominado. ¿Qué es lo que hacía eso? Eso directamente se colocaba sobre el suelo y se iba copiando, y eso generaba de que se generen, digamos, la expropiación de roedores, que haya animales, que haya perros, que, bueno, justamente animales por ahí de producción ganadera, por ahí que se escape, iban y comían ese tipo de residuos. Muchas veces terminaban comiendo cosas que no son justamente alimentos o como plásticos o metales. Entonces, lo que se buscó justamente es, a través del relleno sanitario, que lo que hace justamente es la degradación de estos residuos, ¿sí? Y lo que genera justamente, como la mayor parte, generalmente alrededor del 50-60% de residuos que uno deposita, casi todo es orgánico. Entonces, lo que se hace, eso se va degradando dentro de ese sistema y se genera un líquido. Este líquido, que a pesar de que contamine, está emplazado dentro de un sistema municipal, puede ser tratado o puede ser vertido dentro de esa área fiscal, y que eso sí se absorbe a través del suelo. Pero ya es algo que no estaría contaminando en igualdad de condiciones que dejarlo directamente en un basural a cielo abierto, ¿sí? Ahí justamente hay un tratamiento a través de este proceso. ¿Entiendes? Gracias, muchas gracias. Bien. Bueno, en lo que hace a esa clasificación en particular de los residuos urbanos, que son los hospitalarios, ahí encontramos la clasificación, por ejemplo, lo que es patológico, todo lo que entra a través de las condiciones quirúrgicas, las condiciones de cuidado, las limpiezas e higiene de todas las personas que están dentro, la higiene propia, digamos, del personal. ¿Sí? Ahí entra justamente lo que es gasas, lo que es apósitos, todos materiales absorbentes que contienen parte por ahí de piel, por ejemplo, lo que sea a veces las suturas, ¿sí? Ahí entra ahí materiales descartables como jeringas, sueros, y todo lo que sean los residuos patológicos de laboratorio, o sea, todo lo que sea sangre, orina, etc. ¿Sí? Y después entran clasificados los no infecciosos, ¿sí? Que no han tenido contacto con las personas, ¿sí? Los no patológicos o no contaminados, que ahí entra toda la parte de la actividad alimenticia, tanto del personal como de los pacientes. Todo lo que es la actividad, igual, a pesar de eso está clasificado, que sale de la actividad administrativa, ¿sí? Y todo lo que es la parte de limpieza. Pero están manejados exclusivamente aparte de lo que sean los residuos sólidos urbanos. Generalmente todo lo que es patológico se incinera, entonces justamente tiene un tratamiento especial.
Entonces, bueno, hay que manejarse justamente en esa zona. Pero ya se hace justamente un control antes de salir del lugar de origen, sea sanatorio o sea hospital. Bueno, acá pueden ver, por ejemplo, una clasificación en España del volumen, ¿sí?, que se genera de residuos por las actividades industriales. Por ahí está englobado, por ahí la industria, por ejemplo, química, o sea, no es una industria química en particular, por ejemplo, de fabricación de elementos de limpieza, o sea, industria química en general, para la fabricación de alimentos, para la fabricación de componentes parciales para la producción de otros tipos de químicos, ¿sí? Tengan en cuenta en esos detalles, ¿sí? Pero bueno, lo importante es que uno ve de que las proporciones y dependiendo del tipo de impacto es justamente donde hay que tener mayor cuidado al momento de el tratamiento de estos residuos. Bueno, una cuestión que bueno, vamos a ver ahora es el tema de las empresas. La empresa puntualmente, en general, cualquier tipo de empresa, sea de servicio o productiva, justamente, digamos, lo que quiere plantearse es un compromiso con el medio ambiente, ¿sí? Y que ahí justamente encontramos dos tipos de posturas. La reactiva es la que siempre se opone justamente a hacer las condiciones de control o condiciones de manejo y acopio de lo que sea el tema de, por un lado, los recursos y por otro lado, el manejo de sus residuos, ¿sí? Y ahí hacen justamente, digamos, la implementación de pocas medidas para poder actuar sobre o el uso irracional de recursos o la generación y el mal o inadecuado tratamiento de los residuos. Consideran que esa actividad de hacer ese control o de hacer ese seguimiento lo consideran un gasto o un problema técnico y a veces justamente lo que se plantea es la creación de un área o a muchas veces se plantea una contratación o subcontratación externa para el manejo medioambiental, pero simplemente para poder cumplir con las condiciones reglamentarias a los fines de poder mantener la industria en funcionamiento. Y en el caso de la actividad proactiva o la actitud proactiva, se lo entienden como una responsabilidad propia y necesaria por la actividad que se tiene, ¿sí? Tienen el conocimiento, digamos, en todas las áreas de la empresa, o sea, desde la cabeza o desde las direcciones, el gerente general o la asamblea de socios, ¿sí?, hasta el último operario que se desempeña dentro de la industria. Y es justamente, digamos, un pensamiento que se plantea como una nueva filosofía. De aquí vamos a partir a otros conceptos que son el principio de cautela, que desarrollen las actividades sin rebasar o superar la capacidad de asimilación de los ecosistemas. Por ejemplo, en el caso de la papelera, o sea, yo voy a producir, hacer toda mi actividad industrial, voy a tratar el agua que pasó por mi proceso productivo y una vez que se encuentre dentro de valores que no van a generar un impacto ni directo, digamos, ni a lo largo del tiempo, ¿sí?, por la acumulación, puedo liberar justamente al ecosistema. En la acción preventiva, priorizar justamente todas las actividades empresariales. O sea, ya antes de realizar una actividad, ya prever justamente qué va a suceder, cuánto residuo voy a tener, qué voy a hacer con él, cómo lo voy a manejar, etc. El principio de corrección, que por un lado eso ya tiene que ver también con el Estado en sí, digamos, con un mecanismo de control, que en el caso de que no pueda aplicar un método preventivo o correctivo, ya entra una cuestión de sanción. ¿Sí? Sí. Ya no quiero, digamos, invertir justamente en tratar con resolver el problema de contaminación que estoy generando, tengo que hacerme cargo. Por un lado, digamos, la mayoría de los casos justamente lo que sucede son multas, pero nunca actuar realmente sobre el daño que se ha generado. Y el principio de política de Estado, que el Estado mismo
tenga actividades sostenidas para que ese desarrollo sea sostenible y que el ordenamiento jurídico le permita actuar al Estado, que no haya posibilidades de dejar por ahí huecos abiertos para que ciertas actividades no estén contempladas dentro de esos mecanismos de control. Puntualmente la norma española, porque se planteó por ahí políticas ambientales a modo de ejemplo, los que empezaron justamente a trabajar en algún momento fueron más los países desarrollados, y ahí habla justamente de qué es lo que implica esta política ambiental, que no es solamente una declaración escrita, sino que fue llevada a la práctica, pero que sí tiene que estar establecida, formalmente documentada por parte de la alta dirección sobre las interacciones y principios de acciones que tiene la organización acerca de su actuación medioambiental, destacando qué objetivos se buscan, incluido el cumplimiento de los requisitos normativos correspondientes a la empresa. Y la que sí está planteada para todas las actividades de exportación, ¿sí?, que se tiene que tener en cuenta, que es la ISO 14000, una declaración realizada por la organización de sus intenciones y principios en relación con su desempeño ambiental global, que provee un marco para la acción y establecer sus objetivos y metas ambientales. ¿Sí? ¿Cómo voy a ir manejándome a lo largo del tiempo? Vamos a ver ahora algunos ejemplos en relación a esto. Si bien yo esto lo tomé, digamos, de una empresa de servicios, que a través de una cadena hotelera, fue modificándose a lo largo del tiempo, digamos, el acceso a la página web, pero si ustedes la encuentran, por ahí no está escrito exactamente en esta sesión, está la fuente disponible para que la puedan ver y conocer, que les puede servir, digamos, como ejemplo de cómo se plantea esto. Y hay algunas cuestiones dentro de la política ambiental que los remarqué, digamos, y están con los iconos, que plantean, por ejemplo, implementar herramientas necesarias para prevenir la contaminación, utilizar racionalmente los recursos, minimizando el consumo de agua, papel y energía, reduciendo generación de residuos y emisiones, favoreciendo el reciclado y buscando soluciones ecoeficientes. Por ejemplo, una solución ecoeficiente es el tema de los vidriados, el tema de las ventilaciones, cómo justamente trabajar en esto, digamos, para un sistema más eficiente. Por ejemplo, la colección solar para el calentamiento de agua, los mecanismos que evitar justamente el uso de energía eléctrica o gas o algún otro tipo de recurso para calentar el agua. La implicancia del conocimiento de todos los empleados, lo que yo les decía, o sea, desde la alta dirección hasta el último operario, que estén en conocimiento y que estén manejando justamente los objetivos ambientales y que este programa sea una cuestión continua. O sea, que cuando no es decir, bueno, le tomo la lección, pero sino cómo yo actúo en función a esto, digamos, y que esta capacitación sea permanente para que el trabajo a través de este mecanismo sea siempre. Promover las prácticas ambientales a nuestros proveedores y clientes. ¿Qué es lo que implica esto? Que no solo es hacia adentro, o sea, el desempeño propio de su actividad, sino al que le entrega, por ejemplo, lo que sea para el consumo de las piletas, para la elaboración de alimentos, o sea, el tipo de embalajes que van a utilizar, todo ese tipo de cuestiones que uno puede ir teniendo en cuenta al momento de justamente atender a eso. Bueno, acá vemos, por ejemplo, una pantalla, digamos, que en algún momento ellos publicaron, de cómo manejaban justamente la contribución económica por la actividad que estaban haciendo y cómo eso impactaba en el medio ambiente. O sea, cuánto de lo que de su actividad estaban logrando contribuir para bajar justamente el consumo o el impacto medioambiental. Yo creo que, porque yo ingresé hace días atrás, no, digamos, estas imágenes no están, pero sí estaban escritas. Entonces, lo importante es que acá se observe cómo justamente uno no solamente
actúa, sino que vende. O sea, y esto al publicarlo es un documento que uno está manifestando a través de su página web al momento de vender una actividad de servicio. Bueno, vamos a ver otro ejemplo para el caso de una actividad de construcción. Y cuando habla de grupo de empresas, que muchas veces hay actividades que se tercerizan. Por ejemplo, el sistema eléctrico o el sistema de agua potable o el sistema de calefacción centralizada. ¿Sí? Entonces, todas esas actividades que se tercerizan, ¿sí? Tienen que trabajarse bajo la misma política ambiental. ¿Sí? Se hace esta contratación en función a que se cumpla esto. Y la empresa también se hace cargo de hacer un control permanente de que así se siga cumpliendo. Ahí plantea, por ejemplo, el objetivo del negocio en la protección del medio ambiente y la adecuada gestión de las expectativas de sus grupos, o sea, de todas las empresas, en el interés en relación a esta materia. El compromiso del grupo en la protección del medio ambiente que incluyen las contribuciones de todas las compañías que implementan políticas de actuación en forma autónoma y que gestionan los recursos de manera más eficiente posible. Son ejemplos y son formas de justamente manifestar esto, y que es lo que las empresas que también esto le da un capital, como por decirlo, digamos, una mejor chapa al momento de venderse como empresa, de que yo al momento de realizar una actividad voy a cuidar todo lo que esté en relación a el contexto donde yo me voy a desempeñar. Ahí pueden después, digamos, me voy a dejar absolutamente mi presentación, que puedan ver estos contenidos, digamos, que puedan leer y que puedan asimilar justamente cómo lo van manejando. Cada empresa es libre de manejar, pero, o de escribirlo, digamos, en función de esa actividad, pero que también, digamos, se encuentre bajo lo que es la norma ISO 14, ¿sí? O la serie de normas ISO 14. Bueno, ahora vamos a ver un poco, hablando justamente, entrando en lo que es normas, cómo se maneja justamente una pirámide jurídica que parte justamente de la Constitución Nacional, tratados internacionales y así sucesivamente, hasta lo que puntualmente sería tal vez las ordenanzas municipales y sus órganos de aplicación al momento de realizar los controles, ¿sí? Que serían los de menor jerarquía dentro de esta pirámide. Partiendo de la legislación ambiental, desde la Constitución Nacional, en el artículo 41, la Ley General de Ambiente, ¿sí? Que fue sancionada y hasta hoy no hay modificaciones, la gestión integral de residuos de origen industrial y actividades de servicio, la gestión de residuos domiciliarios, la que no es menos importante, residuos peligrosos, y vamos a ver algunos ejemplos relacionados a esto, ¿sí? Que implica la ley, digamos, y a qué tipo de actividades involucra. Y en cuanto a la provincia de Misiones, que de alguna manera está, como decía, dentro de la pirámide jurídica, tiene un órgano de aplicación o de efectividad en función más acotada a las actividades dentro de la provincia de Misiones. Pero que nunca pueden estar por encima en su nivel de actuación de las leyes nacionales. Lo mismo va a ser para las ordenanzas municipales. Como algo importante, o sea, si bien tenemos, por ejemplo, la ley de bosque, la ley de pesca, que tiene que ver con los recursos naturales, la ley de conservación de la fauna silvestre, la ley de agua, la de áreas naturales protegidas, que es lo que yo hablaba de parte del bosque atlántico hoy, ¿sí? De lo que es el Alto Paraná, la biodiversidad y de conservación y aprovechamiento sostenible. ¿Por qué? Porque hay parte de lo que es la biosfera de esa área natural protegida y que puede llegar a extraerse plantación, digamos, de bosque nativo, ¿sí? Pero que te permita justamente su regeneración en el tiempo. Y bueno, las dejé marcadas ahí, que son el régimen de erradicación y habilitación industrial, la ley de uso de agrotóxicos, la ley de impacto ambiental, que habla de la responsabilidad y criterios para el uso e implementación de la evaluación del impacto ambiental. Y por ahí más especificado las actividades de las industrias dentro de la provincia, ¿sí?
a pesar de sumarse a la Ley General de Ambiente del Estado Nacional. Bueno, después vamos a encontrar acá otras también, en el caso de residuos peligrosos, que es una ley interna, pero que se adhiere, digamos, justamente a hacer cumplir la Ley Nacional de Residuos Peligrosos. Ley de Educación Ambiental, que eso ya está planteado a través de su aplicación a través de los sistemas educativos. La Ley de Información Ambiental, la Ley de Residuos Urbanos, ahí lo que hace identificación de bolsas de residuos. Por ahí, digamos, yo me olvidé de comentarles justamente el caso de los residuos patológicos, son bolsas de color rojo, pero que a su vez tienen un espesor importante que tiene que evitar que cualquier tipo de líquido salga hacia afuera y pueda generar un derrame y contaminación externa. ¿Sí? Después, digamos, la aplicación a través del decreto de efluentes industriales, que ahí entra justamente al control de lo que pueda derramarse o sobre agua o sobre suelo. ¿Sí? Bueno, valoración de residuos en espacios públicos. ¿Sí? Valoración implica justamente el tratamiento y sin darle un valor agregado a eso. ¿Sí? Bueno, acá también, bueno, planteamos algunas cuestiones como biocombustibles, ¿sí? La posibilidad de aplicación a lo que sean las actividades industriales dentro de la provincia. Tienen también justamente el acceso a las normativas, digamos, y de dónde yo traje esta información. Así que, por ejemplo, si buscan, van a encontrar el digesto en formato o digital o PDF, digamos, para poder utilizar alguna normativa en particular, pero por lo menos a partir de esto ustedes tendrían acceso a esta información que pueden aplicar justamente a las actividades. Lo que hablaba justamente del área protegida es toda esta zona de reserva, el corredor verde que tiene la provincia de Misiones, ¿sí? La zona centro y norte, que ahí incluye justamente el Parque Nacional Iguazú y el Parque Nacional. ¿Sí? Bueno, en cuanto a lo que hace para, digamos, detallar un poco más, la norma internacional, la ISO 14000 de área medioambiental, ahí lo que vemos justamente es que apuntan cada una de el rango de normas o cada una de las normas para las actividades de las empresas que generalmente tienen como requisito para hacer exportación de productos. Y algo que es importante, la ISO 19001, que esa engloba un poco con algo que tiene que ver también con las normas de calidad, que bueno, lo vamos a ver en otras clases con más adelante, los conceptos de calidad y después lo que es un poco la normativa y cómo se aplica eso. Bueno, tienen la página de ambiente de la nación y ecología, yo le dejé inclusive el link del área medioambiental disponible en el aula para que puedan acceder a lo que se plantea desde la nación. ¿Sí? Si bien son cuestiones generales, lo importante es poder saber, digamos, a dónde dirigirme, a dónde buscar. Como hablábamos puntualmente, aplicando toda esta normativa hay una responsabilidad ambiental que tienen que ver justamente en la modificación de los patrones de producción para el mejor aprovechamiento de los recursos naturales, que sean justamente para el consumo y elaboración de productos, la reorientación tecnológica para que justamente se genere menor cantidad de residuos y justamente atenuar los impactos y reducción de los riesgos ambientales. Ahora, esa reorientación tecnológica también tiene que ver con cambiar el tipo de proceso y si es posible, por ejemplo, evitar actividades con actividades con productos químicos mucho mejor. Estas soluciones, digamos, como iniciativas, tienen que tener, digamos, costos y responsabilidades compartidas del Estado como primera cuestión, porque es el que tiene que velar porque todo esto se cumpla, la actividad propia de la empresa y el conjunto de los actores interesados, o sea, el consumidor, los proveedores y demás, que también están relacionados en esta actividad. Es un poco por ahí lo que planteaba también en su política ambiental el ejemplo de los
Bueno, acá les voy a mostrar un poco algunos ejemplos. La zona de Oberá, que es lo que yo le planteaba como una zona industrial o una zona de servicios, que está emplazado sobre la ruta 14. Si bien yo hice una marca en particular ahí en la imagen, pero todo este sector de la ruta 14 hacia el este, sureste, digamos, de la ciudad, sería justamente como denominado como área industrial y de servicios. Está planteado de esa manera. Que no quiere decir que, como le comentaba en algún momento, hubieron familias que están emplazadas, digamos, con viviendas particulares en esa zona y que puntualmente pueden quejarse o de ruido o de otro tipo de contaminación. Esta zona está definida dentro del municipio como equipamiento productivo y, a modo de ejemplo, hasta lo que podemos ver justamente hasta qué punto esta foto, si bien no es tan reciente, pero no deja de ser representativa, que lo que sucede justamente tiene un emplazamiento sin mucho control de lo que es el espacio, el suelo, la delimitación de lo que es la propiedad y la actividad industrial. Tienen un lugar donde se realiza justamente bajo techo el corte de la madera, pero el acopio para secado de todo lo que sea productos ya trabajados dentro de esta actividad, lo tienen, digamos, directamente a simple vista y a disponibilidad de lo que sea de la sociedad. También se puede ver el fondo, tienen un horno que directamente lo utilizan para la quema de acerrín, la quema de viruta o corteza. Como hacen una quema a cielo abierto, también hay que tener en cuenta que eso termina siendo después una contaminación difusa que se va manteniendo a lo largo de los días, porque solo lo terminan de quemar de un día a otro. El volumen que se genera dentro de este tipo de actividades es bastante importante. Y más si la tecnología utilizada no es la más adecuada. Y sigue siendo prácticamente de las primeras tecnologías que se utilizaron y tiene una posibilidad de generación bastante importante. Esto es el visto prácticamente de la ruta. Ahí podemos ver cómo se acumula residuos, filas de residuos dentro de lo que es cercanías inclusive de la materia prima preelaborada hasta que le sumen un valor agregado, que también eso puede generar un problema de seguridad. Lo vemos también desde ese punto de vista, la posibilidad de incendios es más importante. ¿Qué tipo de contaminación? Así como una cuestión básica. El ruido propio, ya que el proceso lo podemos ver que está totalmente abierto. La quema se abierto en horno, el impacto visual que se genera, la posibilidad de insectos y más que nada roedores, insectos, la acumulación de acerrín y el humo, que en ambos casos puede ser impulsado por el viento, el acerrín también. Que esto puede generar tanto el acerrín o el humo una reducción visual. O sea, cuando el viento pueda empujar justamente hacia la zona de la ruta, eso reduce justamente la visibilidad, que puede provocar daños secundarios, pero que no son menores. Bueno, algunas normativas que deberían justamente aplicarse a esto. Ley General de Ambiente, la gestión integral de residuos industriales y actividades de servicios, la ley de rehabilitación industrial y después lo que tienen que de alguna manera averiguar en el caso municipal es la cuestión de zonificación de una normativa en particular. Los que van a tener una actividad relacionada, no necesariamente este va a ser el ejemplo que van a usar, pero que no es menos importante porque justamente hicimos este planteo para que puedan hacer una actividad práctica. Lo que le planteaba hoy puntualmente de lo que son los residuos peligrosos, está clasificado justamente los residuos generados en las estaciones de servicio y cómo debería ser el tratamiento. Residuo peligroso justamente por el tipo de contaminación y el daño que puede generar, ¿sí? Por el consumo de agua, por la contaminación que puede hacer en el suelo y demás. Todas las actividades que tengan que ver con la distribución de combustibles, tanto de lubricantes como de combustibles, tienen que estar inscritos en el Registro Nacional de Generadores, Operadores y Transporte de Residuos Peligrosos.
¿Por qué? Porque cualquiera de los operarios que está trabajando dentro de la estación de servicio tiene que poder saber operar con ese residuo que se pueda llegar a generar eventualmente, ¿sí? Y a su vez, digamos, tiene un control a través de la Dirección de Residuos Peligrosos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la por un lado, el tema de la limpieza, ¿sí? Cuando hay derrame de combustible, mínimamente hay que hacer una señalización, limpiarlo con arena y a su vez hacer la limpieza de la zona. ¿Por qué? Porque uno a través del calzado o de la ropa puede llegar a trasladar eso y después va a contaminar, aunque sea en menor medida, pero puede llevarlo a su domicilio. La arena de absorción y el agua que tiene esa decantación de esa alcantarilla, eso es recogido y es acopiado justamente en lugares donde se acumula, que es un espacio separado de toda la actividad propia de la estación de servicio, y que eso, dadas las condiciones de cierto volumen, justamente es trabajado a través de transportistas, que son los que retiran ese residuo, ¿sí? Ese residuo generado en volumen, debe ser justamente después manejado y trabajado a través de lo que son las empresas que se dedican a su reciclado, ¿sí? A su tratamiento para deposición total. Puntualmente vamos a encontrar, y no sabemos a veces para qué, sino para no mojar toda la calle, y no, tiene que ver con esto, o sea, toda esta cuestión de lubricantes, el mismo aceite o pérdidas que puedan tener algunos vehículos mejor afectados. Ese lavado va a todas estas rejillas y eso va a una pileta de decantación que luego de cierto tiempo se van tirando también, digamos, arena y otros silificantes para separar el combustible del agua y poder justamente hacer un tratamiento adecuado de esos residuos. Por supuesto que esta recolección también se hace y se acopia para luego ser transportado para después realizar un tratamiento con cada uno. Lo que tiene que genera no puede hacer la otra actividad. O sea, uno no puede ser juez y parte, sino que cada uno tiene un límite hasta donde puede actuar en esto. Por supuesto que esto debería aplicarse a los talleres mecánicos, a los lubricentros, y todo esto que se va generando tiene que ser manejado en igualdad de condiciones y no como residuo directamente domiciliario y que esto se dé por sí en el ambiente sanitario, ¿sí? Por eso hay que tener en cuenta que justamente la aplicación y el control tiene que estar el Estado presente. Para estas cuestiones, justamente les mencionaba las normativas, la de gestión integral de residuos industriales, la de residuos peligrosos, y ahí puntualmente dentro de los residuos peligrosos encontraríamos justamente cada una de las funciones que tienen que tener al momento de actuar. Y lo que no es menos importante es que cada una de estas funciones tiene una responsabilidad civil, administrativa y penal. Obviamente que va a depender de que se haga justamente todo ese seguimiento y se realicen los controles adecuados para que esto no suceda. Muchas industrias podemos llegar a encontrar a veces para los sistemas de iluminación al menos cisternas con acopio de combustible, o en algunos casos tienen, porque compran combustible a menor precio, a valor mayorista, y tienen para la carga de sus maquinarias, digamos, tanto maquinaria de transporte como maquinaria de transporte, ¿sí? O sea, se hace, por ejemplo, la extracción de productos y de materia prima, perdón, y para el transporte de productos a través de los camiones. ¿Me siguen hasta acá? No sé si hay algún comentario. Sí, se entiende, sí. Bueno, algo que también es como vinculado no solamente por una cuestión ambiental, pero más que nada por una cuestión de seguridad y que generalmente se realizan en lo que es las estaciones de servicio, es el tema del control hidráulico de todo lo que sean las cisternas. Como eso está directamente enterrado en el suelo, digamos, tiene otros controles al momento de su fijación, su control a través de las bombas y demás, el control justamente de los volúmenes de combustible, muchas veces tienen agua para generar el sedimento de
de partículas que puedan meterse dentro del tanque. De todas maneras, igual tiene que hacerse justamente ese control que apunta más que nada a evitar justamente las pérdidas por una cuestión de seguridad. Pero dado la situación, es plenamente válido de que eso no contamine el suelo y por consecuencia agua subterránea. Entonces, esto tiene una frecuencia, eso está establecido ahí, digamos, y justamente lo pueden ver a través de este mismo decreto. Es un decreto de aplicación de la ley. ¿Sí? Esto también hay que tener en cuenta al momento de la actividad industrial, independientemente que no esté metido, digamos, por el hecho de tener un generador diésel a veces dentro de las industrias, tienen por ahí generalmente menos movimientos, pero no quiere decir que no haya que tener control de que esto no tenga algún tipo de problema en algún momento. Por supuesto que todo este emplazamiento debe tener las mismas condiciones que la estación de servicio, que tengan que tener su canalización, su lugar de resguardo para residuos peligrosos que se pueda generar, en algún momento se hace algún mantenimiento de esto, y también todos esos residuos tienen que estar separados y manejados adecuadamente. Algo que tiene que ver justamente con el mantenimiento. Acá puntualmente la mayoría de las empresas tienen procesos continuos en cuanto a este tipo de actividad, sea la hierba o sea el té. Si bien son estacionales, no quiere decir que en algún momento no tengan que hacer algún mantenimiento dentro de este periodo que generalmente ronda los 6 meses, pero que en ese momento no tiene que tener más en cuenta aún porque uno va a manejar el tema de alimentos, ¿sí? Está en un proceso que es continuo y que justamente se va a elaborar alimentos. Normalmente el mantenimiento se hace fuera de la actividad productiva, pero no quiere decir que no se tenga que hacer en algún momento con alguna actividad. Entonces, con más razón hay que tener en cuenta el manejo de todo que fuera, con lubricantes, rodamientos, lo que sean paños para justamente la limpieza de ese sector, evitar contaminar las cintas, porque justamente las personas por ir a hacerlo sin querer pueden tocar alguna de las partes de donde va a trasladarse la materia prima. Lo que no lo hacen normalmente, pero que sí es el mantenimiento a través de lo que es pintura, ¿sí? La reparación o el cambio de alguna de las partes de las maquinarias. Todo eso tiene que tenerse en cuenta y tiene que tener un lugar adecuado dentro de la industria. No puede estar simplemente, por ejemplo, lo que sea solventes y pinturas y que es cercano después a la actividad del proceso productivo. ¿Sí? Tiene que garantizarse que no haya una contaminación posterior a eso. Lo vemos también en lo que es la industria del té, ¿sí? Son maquinarias rotativas que también van a necesitar mantenimiento en algún momento. Siempre se prevé que esto se vaya a hacer fuera de las actividades del tiempo productivo, ¿sí? Pero hay que tener presente que esto puede llegar a por ahí no ataña tanto, digamos, al tema de consumo productos alimenticios, pero sigue siendo una actividad productiva, ¿sí? El caso de lo que es la industria cerámica, o por lo menos la confección de ladrillo cerámico dentro de la provincia. Bueno. Hasta acá estaríamos entonces con la presentación. ¿Quieren que veamos algo en particular o bueno, creo que han podido bastar tal vez ya no solo la presentación, sino que el práctico. Sí, bueno, Néstor, gracias por el tratamiento del tema, un tema muy interesante que obviamente esto es apenas un pequeño pantallazo, es toda una especialización, esta cuestión también ambiental. La facultad tiene un laboratorio también que tiene que ver con seguridad e higiene y cuestiones ambientales. Y bueno, es un tema muy, muy importante y que va a ser sumamente importante a futuro también, un poco como se estaba hablando y todo lo que tiene que ver con sustentabilidad y todo lo que nos espera también en cuanto a carga que nosotros como
seres humanos estamos cargando sobre el medio ambiente y cómo eso impacta, digamos. O sea, queda claramente visto que así no podemos seguir, así que bueno, es un tema que va a tener mucha vigencia. Así que muchas gracias, Néstor. Y vamos a ver rápidamente, no sé si hay alguien que tiene una pregunta particular o no, o algún comentario todavía. Si no, pasamos a la devolución rápidamente de temas. Hay preguntas si es hasta el lunes el tiempo para subir. Ya vamos a hablar del tema. Después vamos al práctico, ¿sí? Sí. Bien. Entonces, vamos a ver un poquito el tema, justamente esto de la devolución de lo que estuvimos trabajando, de lo que estuvieron trabajando en la clase anterior. Tomé al azar, y no puse los nombres, como siempre lo hacemos, tomé al azar operaciones en concreto y bueno, simplemente para ejemplificar y ver un poco con ustedes y para que esa devolución realmente les sirva algo. ¿Bien? Muchos del trabajo estuvieron bastante bien, otros bastante mal, como este acá, por ejemplo, pero sí algunos bastante bien y bueno, y como comentábamos y como suele ocurrir también en veces anteriores, la mayor dificultad siempre está también en el por qué y para qué, un poco lo que ya había anticipado en la clase anterior, pero hasta que uno no le agarra bien la mano y no lo entiende bien, hay ciertas dificultades respecto de esto. Entonces, la idea es, bueno, justamente ver un poquito este tema. Respecto a este punto en particular, la supuesta operación que se está analizando es armado de la estructura principal de la mesa. Por empezar, esto no es una operación, así como está enunciado. En realidad esto es la suma de varias operaciones. O sea, si armamos la estructura, primero no queda muy claro qué es la estructura principal de la mesa, pero vamos a suponer que es el marco y las patas. Y bueno, y si decimos que eso es una operación, obviamente no es una operación, porque en todo caso hay que fabricar las patas, hay que hacer marco, no sé, hay un montón de actividades que se tiene que hacer, digamos. O sea, habría que en todo caso subdividir. Ahora, si esto lo podríamos entender como ensamble, ¿sí? Ensamble sería unir todas las partes para la estructura, entonces podría llegar a ser. Solo que acá, bueno, ¿qué se hace? Se procede a fabricar la estructura de la mesa, o sea, entonces evidentemente no está hablando de una operación, se está hablando de todo un conjunto de operaciones, entonces ya ahí ya está mal, digamos, de arrancada, ¿no? ¿Cómo se hace? Y acá hay una cosa que, bueno, es bastante complicado, dice, se diseña la estructura, luego se procede, o sea, arrancamos con el diseño. El diseño es un proceso muy anterior, o sea, no tiene nada que ver con la fabricación. Generalmente es un proceso que ya la carpintería recibe ya el diseño. Luego se procede a utilizar la madera destinada a este proceso, el personal a cargo se encarga de fabricar la estructura. Eso no es el cómo, y el cómo es la descripción de cómo se hace. Cuando pasamos a la pregunta siguiente, dice ¿con qué medio se hace? Y esto se aclaró bien en la clase anterior, siempre que hablamos con medios, estamos hablando con medios técnicos, con herramientas, con instrumentos, con equipamiento, todo lo que tiene que ver con cosas auxiliares que nos facilitan. Y acá dicen los empleados a cargo de este proceso utilizando las herramientas necesarias, donde las cuales pueden ser eléctricas o manuales. O sea, no dice absolutamente nada. En todo caso, si se utilizan herramientas eléctricas o manuales, hay que decir tal cual es concretamente. Un taladro, una perforadora, una lijadora, etcétera. O sea, hay que ser concreto. Acá van
los equipos, herramientas, instrumentos, etc. ¿Por qué se hace? Bueno, obviamente, si está mal lo anterior, también está mal, porque es una de las piezas más importantes, con el problema de reacción también, de la mesa, la cual debe estar firme y estable. Y bueno, ¿y para qué? Para fabricar de mesas de buena calidad, y en realidad no estamos armando una estructura para eso, o sea, simplemente, a ver, supongo que se entiende cuál es el tema, ¿no? ¿Cuál es el problema? Otro tomado al azar, clasificación bastante mejor, clasificación de la madera, se procede a clasificar la madera para sus distintos usos, se revisan las maderas, o sea, cómo se hace, se decide el uso que se le va a dar, luego se almacena en distintos sectores, es como que se está clasificando y almacenando. ¿Con qué medios se hace? Bueno, acá de vuelta, acá hay un gran problema de vuelta, los medios son los medios técnicos, o sea, de vuelta herramientas, máquinas, equipos, y acá los medios no son los conocimientos. Habíamos dicho que todo lo que tiene que ver con la actividad humana, como esfuerzo físico, como el uso de la mano, como el pensar o algo, no es un medio técnico. ¿Por qué se hace? Porque la mesa tiene diferentes partes que se arman por separado y no es necesario que las mismas tengan la misma calidad. Bueno, a ver, es cierto que tienen diferentes partes, la calidad puede ser, probablemente si queremos que la calidad conjunta sea una buena calidad, más o menos tiene que ser todo lo mismo, pero supongo que, por ejemplo, la madera que va a ser útil para las patas no va a ser la misma que el marco, entonces tiene que ver con la función que va a cumplir, o sea, con las dimensiones, entonces probablemente lo que es pata va a ser un tirante que sea más bien de una sección cuadrada y lo otro probablemente sea una tabla, lo que tenga que ver con el marco. Y bueno, ¿y para qué se hace? Para no generar pérdida económica en la fábrica, en realidad eso no es el para qué. Lo que se busca es optimizar en todo caso la madera existente de acuerdo al tipo de utilidad que le voy a dar. Entonces, de vuelta, si es para patas, probablemente esté usando tirantes. Si es para el marco, probablemente esté usando tablas. Entonces, no tiene que ver con pérdida económica, tiene que ver con el uso que se le va a dar, con la optimización respecto del uso. Lijar las partes. Esto está relativamente bien, tiene algunos problemas también. Se lija la totalidad de las partes con el fin de corregir defectos de la madera. Está bien. Acá ya hay parte del para qué, pero no está mal. Se procede a frotar con una lija las partes que se desea. Acá estamos hablando entonces de una actividad manual que acá se contradice un poco con esto, porque con los medios acá se está hablando de utilizar una lija o una lijadora eléctrica, o sea, no es exactamente lo mismo. O sea, la lija es un elemento y la lijadora eléctrica es una máquina que la lijadora eléctrica usa una parte de lija para poder trabajar. Entonces, acá debería poner exactamente qué es lo que voy a usar. ¿Por qué se hace? Porque si no se lija, no se podría usar correctamente la mesa o sería incómodo. Esto es una consecuencia. Pero ¿por qué se hace? ¿Por qué lijamos las cosas? Simplemente porque no está, a ver, porque probablemente en el proceso anterior primero no fueron lijadas, sino que pasaron por cepilladoras, pasaron por sierras, etcétera, y es necesario, o sea, son superficies rugosas, básicamente es por eso, porque tenemos superficies no acabadas, son superficies rugosas. ¿Y para qué se hace? Para quitar las partes que tienen astillas y limpiar, y no solamente para eso, sino más que nada para darle una terminación, para darle una buena terminación superficial. ¿Dónde se hace? En carpintería, obvio. Ahora, en carpintería es como genérico, estamos hablando de los lugares dentro de la carpintería.
¿Y cuándo se hace el lijado? Cuando ya se hicieron los cortes necesarios a todas las partes de la mesa. Y no es no solamente los cortes, sino cuando todas las partes están prácticamente listas y solamente falta el acabado. Y vamos a esta última, que sí está bastante bien, la operación pintar. ¿Qué se hace? Se pinta la mesa. ¿Cómo se hace? Una vez terminada la mesa, colocamos en lugar con poca humedad y libre de residuos para pintar. Puede ser libre de polvo, está perfecto. Medio técnico con una pistola de pintura conectada a un compresor de aire, muy bien. ¿Por qué se hace? Porque la madera pulida se deteriora, no pulida, a ver, porque la madera pulida se deteriora muy rápido y más con la humedad que tenemos en Misiones. Bien, puede ser. Para eso lo pintamos. Digamos, ¿y para qué pintamos? Para tener una mejor presentación de nuestro producto a la hora de ser comercializado. Esto es parcial, digamos, porque ni siquiera contesta esto anterior, ¿eh? Porque acá se habla de la preservación de la madera. Entonces acá no es solamente una presentación, sino también tiene que ver con un aspecto estético y de preservación, de presentación, y no también de preservación. Entonces, ya que se dijo la preservación acá, debería aparecer acá también. ¿Cuándo se hace? Cuando contamos con la materia prima, y acá se le chipoteó un poco porque no estamos ya hablando de materia prima, estamos hablando de una mesa terminada, ¿sí? Acá, como se dice, se pinta la mesa, y una vez terminada la mesa. Entonces, no cuando tenemos la materia prima. Esto probablemente sea solamente un chisporroteo temporal de ahí de la cuestión. Pero no sé si más o menos se entendió cómo es el tema, pero no es difícil, pero tampoco del todo fácil. Hay que pensarla bien en cada caso, o sea, y sobre todo el por qué y para qué. El por qué, habíamos dicho en la clase anterior, es la situación anterior del momento, o sea, ¿cuál es la situación que analizo? Lijar. Entonces, ¿qué pasa antes? ¿Por qué tengo que lijar? Y ¿para qué? Es para qué hacia el futuro. Bien, hasta ahí nomás. Si hay comentarios, dudas respecto de esto. Muchos trabajos estuvieron bastante bien, reitero, otros bastante mal y otros una mezcla. Obviamente es un tema que tiene que seguir puliendo todavía. Acuérdense que esto también va a ser un tema de examen, ¿no? Ingeniero, una pregunta. Yo que había puesto el cuándo, por ejemplo, el último ejemplo, el de pintar. Hay otra forma, o sea, otra cosa que podría decir en el cuándo sería, o sea, el proceso, porque, por ejemplo, podría ser, yo que ayer, por ejemplo, esa persona mencionó como que los horarios y todo, que se encarga de eso la fábrica. Pero podría ser, por ejemplo, el cuándo podría ser se pinta después de haber lijado, o sea, después del proceso anterior. Sí. Sería otra. Solo que acá, digamos, de alguna manera habla de como una organización del trabajo, o sea, no está mal. Porque si yo fabrico en una carpintería o una fábrica de mesa, quizás no esté pintando, digamos, todos los días. O sea, en ese sentido no está mal. Pero sí, obviamente, cuando la mesa está terminada o cuando tengo un stock de mesas que estén terminadas. Eso obviamente después va a depender de cada proceso en particular que nosotros estemos utilizando. Por eso es un análisis del proceso nos permite poner en contexto. Por eso también se hablaba, en la clase pasada, se pone en contexto del lugar y de la época y de la tecnología. Entonces, obviamente no es lo mismo hacer esto en una carpintería artesanal que hace una mesa por semana a una fábrica de mesas, ¿sí? Entonces, la tecnología es distinta y el proceso organizativo es distinto. Entonces, me tengo que posicionar en el proceso para el cual estoy analizando esta cuestión en particular. No sé si se entiende, porque esa es la función, poder entender el proceso en el lugar y las particularidades del proceso que analizo. Claro, se entiende. Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta, duda?
Pues, vamos a detener compartir y pasamos a tema de la actividad práctica para hoy. Leandro, Néstor, ¿estamos por ahí? ¿Sí? Yo estoy por acá, no sé dónde está Néstor. Ahí está. Tratando de habilitar los recursos. Bueno, creo que estaba disponible en el audio. Si no miré hoy antes de arrancar la clase. ¿Han podido descargar el archivo? Aparentemente sí. Sí. Según Aparentemente los estaba. Yo probé como alumno, digamos, y se podía. pasa que vos sos un alumno aplicado. Yo creo que en este, por ahí, bueno, si alguno tiene alguna duda respecto, estaría bueno que lean un poquito, si tienen alguna duda para hacer ahora, porque por ahí todo el desarrollo del trabajo no creo que lo puedan hacer ahora justamente como hacemos siempre en horario de clase. Por eso es que está para entregar para el lunes que viene, creo que a las 12, ¿no? Sí, así nos da tiempo de mirar. Vamos a tener un poco más de desarrollo. Para ustedes y para nosotros. Igual la presentación lo hacen individual, ya saben, como siempre, la operatoria. ¿Sí? Sí, yo creo que lo importante es que lean bien la consulta, las consignas ahora, y bueno, si les genera dudas, igual bueno, durante la semana estamos, o sea, escriban un WhatsApp o algo y hacemos la consulta, no hay problema. Hay que leer un poco de teoría, también retomar un poco. Si la empresa tiene que ser solo de emisiones, no necesariamente. O sea, básicamente lo que se apunta es a un mismo tipo de actividad, un poco para sistematizar un poco la... Como forestal puede ser también la extracción de la materia prima, no necesariamente una cerradera, puede ser una carpintería también. ¿Tiene que ser solamente de madera o puede ser de algún otra producción, de otra cosa? La consigna dice Foresto Producción. No, a ver, la idea es que sean todos de lo que es Foresto Industria, ¿sí? Entonces, cuando hagamos las consultas o reveamos un poco el trabajo práctico, vamos a hablar todos, digamos, sobre un mismo tema. Puede ser en distintas líneas, como dijo alguien que haga solo extracción, puede ser una carpintería, puede ser un aserradero, pero siempre del mismo tipo de empresa, ¿sí? Lo que es Foresto Industria. Disculpe, ingeniero, le hago una consulta. ¿Escuchamos? En la parte que dice actuación hacia el medio ambiente por parte de la empresa, sería qué realiza la empresa para no generar contaminación. No solo no contaminación, sino cómo cuido los recursos. O sea, todo lo que vaya a ver, todas las actividades que realice la empresa en pos del medio ambiente, digamos. Ah, dale, muchas gracias.
En el ítem, en el primer ítem, donde dice descripción de la empresa, a ver, ¿qué tan desarrollado tiene que estar ese punto, digamos, a ver, cuánto nos explayamos, digamos, en ese punto? Porque de verdad se puede hacer, digamos, escribir bastante y desarrollar bien. No, a ver, ahí buscamos lo suficiente como para que por ahí, no, si nosotros no conocemos la empresa, para tener un poquito una idea, o sea, dónde está ubicada, qué se dedica, más o menos el tamaño, si tienen alguna foto, puede ser algún link, si tiene página en la empresa, algo para que nosotros podamos, a la hora de ver el trabajo de ustedes, que tengamos alguna idea de cómo es la empresa. Si no, no va a ser perfecto. poder entender es lo que ustedes escriben. Claro, sí, esa era mi duda, digamos, hacia quién estaba dirigida y eso. Ahí a la consulta de la papelera trabaja con caña de azúcar. A ver, nosotros elegimos Foresta Industria porque es una de las industrias principales que tiene emisiones. Sí, apuntamos un poco a eso. Si por ahí justo te da que tenés una buena información sobre esa empresa en particular, por mí no habría problema. Sí, esa es a la consulta de Soto y de Joaquín. A ver, por ahí quedó, antes que pasemos, en el caso de Víctor, que hizo una consulta aparte. Y si da el caso, por ejemplo, de que no realizan actividad, por ejemplo, de replantar, en realidad, por ejemplo, si no hacen reforestación, o sea, simplemente hacen la extracción, pero tienen a alguien que terceriza a través de la empresa que sacó, volver a plantar, ustedes lo pueden aclarar. Ahora, cómo lo hace el otro no importa, porque eso no involucra tu actividad dentro de la industria. ¿Sí? Si conoces a alguien que hace extracción de materia prima, pero no hace la reforestación, acotate a lo que está. Lo que sí vamos a tener en cuenta lo que ellos dejan como residuo al momento de terminar su actividad. Como ellos hacen todo su actividad integralmente. A ver, Martín.f, vamos de vuelta. Ahí lo que justamente yo a modo de ejemplo le propuse, no está completo, ¿sí? Dentro de lo que fue la presentación, cuando hablé de ese aserradero, digamos, que está emplazado en la zona del equipamiento productivo, verá alguna normativa que está dentro de lo que necesita. Por supuesto que puede faltar. Ustedes, dependiendo de dónde ustedes están o dependiendo de tal industria, van a tener que averiguar si hay alguna normativa particular del municipio, algún régimen en particular respecto de la cuestión o del emplazamiento o de la actividad medioambiental. ¿Entendió, Martín? Un dedito. Pero ahí en general, traten de, como siempre le decimos, traten de leer bien la teoría, tengan una idea general y después abóquense a hacer el trabajo. ¿Sí? Repasen un poco, si bien hoy tuvimos la clase, pero bueno, siempre es un primer contacto nomás y después siempre hay que estar leyendo un poco, viéndole, digamos, sacando un poquito más de información. Ingeniero, te consulto. Si por ejemplo tengo una empresa que es parte de un grupo de empresas, o sea, la misma empresa no se encarga de reforestar, pero en el grupo de empresas sí. ¿Eso aclaramos?
Néstor, ¿escuchaste ahí la consulta? No, estoy contestando, perdón, había bajado el volumen del... Ah, Te escuché por el auricular apenita. Perdón, quería contestar algo que quedó pendiente de hoy. ¿Escucho de vuelta? Hola, le quería consultar. Si por ejemplo tengo una empresa forestal que está dentro de un grupo de empresas, pero la misma empresa no se encarga de reforestar, sino que dentro del grupo de empresas hay otra que se encarga de reforestar. ¿Eso aclaramos? Sí, lo que acá importa es dentro de la actividad, por ejemplo, viene, hace la extracción. Bueno, cómo él deja el lugar, por ejemplo, después de haber hecho. ¿Sí? Si deja, no sé, supongamos ramas tiradas, no hace ninguna, por lo menos acopio, etcétera, digamos, de todo lo que él utiliza, digamos, para la extracción. Por ejemplo, si deja los troncos en el suelo, que eso va a tener que venir, va a sacar la raíz del que va a reforestar, pero eso tiene que quedar claro. ¿Cuál es el límite de la actividad? Cuando, por ejemplo, si lo volvemos al concepto de proceso, uno hace el proceso hasta donde la empresa se ocupa. ¿Sí? La actividad forestal va a estar tercerizada, pero tiene que quedar claro que lo hace otro. Entonces, si la empresa deja un problema ambiental a la que viene, ahí, bueno, tiene que quedar claro. Acá en este tipo de trabajo traten de usar un poco un criterio ya, digamos, de ustedes como ya profesionales, digamos, de ver qué información es relevante, no es relevante, y si, por ejemplo, si están analizando el medio ambiente, por más que la empresa que ustedes no analicen no está generando, por ejemplo, ningún daño, pero una empresa que proporciona algún elemento, por ejemplo, para esa, sí produce, indirectamente es como que están generando un daño al medio ambiente. Entonces, analicen todo un poco y vean un poquito hasta dónde necesitan o no ampliar la información. Pero usen un poco el criterio y el sentido común, digamos, en todo esto. Porque como es un trabajo bastante abierto, digamos, va a depender mucho de qué cosas ustedes detectan. Por ejemplo, el uso de la maquinaria, ¿qué implica al momento de ir a hacer la extracción? ¿Maquinaria o camiones? Ahí, Néstor, los que no tengan consulta y quieran retirarse pueden hacerlo, ¿no? Sí, por mi parte está bien. Inclusive, o sea, si alguna consulta por ahí no la podemos hacer en el chat, podríamos habilitar un foro en todo caso, no sé si te parece, Leandro, en el aula. El foro lo pueden ver todos, digamos. Le va a llegar correo masivo al celular. Y a ver, no, pero tenemos ahí en la misma, el mismo WhatsApp del... Por eso digo. Para si no habilitar un foro. Yo porque nunca miro eso. Que en realidad si está correctamente configurado, te va a llegar el correo electrónico. Cada vez que alguien coloca algo, te llega el mensaje del foro. Pero bueno, es una opción. Le llega a todos los comentarios. Es menos práctico, digamos, que el WhatsApp nos resuelve una situación en puntual. Yo creo que el foro de ese estaba cuando antes no existía el WhatsApp. Y ahí a la consulta de Pablo, sí, o sea, puede ser de otra
de otra provincia, no hay problema. Dejamos justamente abierto esto en cuanto al lugar porque cada uno está en su casa y el acceso a cierta información. En el momento pensamos en la actividad productiva acá en el municipio de Verá, pero tuvimos que abrirle más.